La semana pasada, Maru y yo no pudimos venir porque estuvimos en una boda en Málaga, en Vélez, Málaga. Y fue una boda con algunos amigos de la Universidad de Malú, que ellos eran creyentes, son cristianos. Y bueno, durante toda la noche estuvimos charlando y conversando. Y muchos de los amigos de Malú pues compartieron algunas de las cosas y experiencias que le han tocado vivir ellos como cristianos en sus contextos, en sus iglesias, con personas de la iglesia. Y cuando Malú y yo veníamos a las 2:30 de la mañana de vuelta para Puente Genil, comenzábamos a hablar de todo lo que habíamos escuchado de nuestros amigos, de la tristeza que ellos le habían tocado, situaciones que le habían tocado vivir no muy agradables. Y yo con Malú decíamos, pero la verdad, yo agradezco al Señor de muchos de los hermanos con los cuales camino en la iglesia, muchos de los cuales, personas con las cuales trato en esta iglesia, personas de integridad, personas que aman a Jesús, personas que aman su palabra. Y yo la verdad que agradecí al Señor por vuestra vida, y Malú también agradecemos al Señor por vuestra vida. No estamos en una iglesia perfecta, todos tenemos nuestras taras, pero ahí estamos en proceso de que el Señor siga siendo su obra en nosotros. Habéis orado por mí, déjame orar yo por ustedes. Amén. Padre eterno, en esta mañana estamos delante de ti, y yo en especial estoy de parte de ti, Señor. Estoy delante de ti, Señor, delante de tu trono, pero voy a hablar de parte tuya, Señor, tu palabra. Yo te ruego, Jesús, que uses mi vida para que tu palabra pueda entrar al corazón de cada persona que hay en este lugar, Señor. Jesús, como leíamos hace un momento, abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender cuál es el llamado al cual tú nos has traído, cuál es la riqueza de tu gloria, cuál es la esperanza que hay en ti, Cristo. Ayúdanos a comprender y a ver la belleza de tu persona, Jesús. Te veremos sin atractivo, pero te desearemos, dice tu palabra. Dios, ayúdanos a comprender quién tú eres, cuál es tu carácter. Ayúdanos a entender cada verdad que se vaya a transmitir en esta mañana, Señor, caiga en nuestros corazones y caliente nuestros corazones, que nuestro corazón pueda producir un amor por ti, una respuesta a tu amor incondicional. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, miren, en el siglo IV antes de Cristo, considerado como uno de los pensadores más influyentes de la tradición occidental, nació un hombre que se convirtió en alumno de uno de los filósofos más influyentes de este mundo, que ha sido Platón. El hombre del cual hablo es Aristóteles. Y Aristóteles trató ideas como la lógica, la ética o la política. Con el paso del tiempo, Aristóteles comenzó a coger influencia y muchos jóvenes se reunían para escuchar su enseñanza y posteriormente convertirse en sus alumnos. Los alumnos de dicho filósofo eran conocidos como los peripatéticos. Así eran conocidos los alumnos de Aristóteles, que más tarde se fundó la escuela peripatética. Estos alumnos, a diferencia de otros filósofos, Aristóteles filosofaba mientras caminaba y sus alumnos caminaban con él detrás de sus pasos. Y mientras caminaban en círculos peripatéticos, ahí viene el verbo patear las calles en el griego. Y mientras ellos pateaban, caminaban, iban filosofando y pensando y siguiendo los pasos de Aristóteles. No voy a hablar en esta mañana de filosofía, pero a diferencia de los seguidores de Jesús, esto ya lo conté hace un par de semanas y voy a repetir, y va a ir un poquito en la línea que Nehemías compartió la semana pasada. Voy a repetir muchas cosas que compartí con vosotros hace un par de semanas atrás. Y quiero recordarlo. A diferencia de los seguidores de Jesús, de los alumnos de Jesús, hay una palabra con la cual hoy en día tú y yo tendemos a identificar. Si nos preguntan cuál es tu fe, cuál es tu religión, nuestra respuesta va a ser cristianos. Somos cristianos. Algunos dirán, soy cristiano evangélico, soy cristiano protestante. E incluso si tú preguntas a tus compañeros de trabajo, de la universidad,
familiares también te dirán, soy cristiano. Y es que la definición de cristiano es una definición que abarca un amplio, un gran abanico que puede significar muchas cosas, ¿no? Tú puedes encontrarte con personas que tú le preguntas, ¿eres cristiano? Y te van a decir, sí, soy hermano mayor de la Virgen del Amor, de aquí de Puente Genil, ¿no? O soy devoto de la Inmaculada Concepción, que es la patrona del pueblo. La palabra cristiano abarca muchas definiciones tristemente hoy en día. Incluso en un momento de la historia de los Testigos de Jehová, una secta muy conocida aquí en España, se llamaban y se denominaban cristianos testigos de Jehová. Pero para referirnos a los seguidores de Jesús, la palabra cristiano en el Nuevo Testamento solamente aparece en 3 ocasiones. Ya lo repetí anteriormente, pero nuevamente lo vuelvo a decir. La palabra cristiano solamente aparece en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay otra palabra para referirse a aquellos que seguían los pasos de Jesús, y el nombre es discípulo. La palabra discípulo aparece aproximadamente en 260 veces en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo aparece 260 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando leemos los evangelios, nosotros nos encontramos con diferentes tipos de personas que rodeaban a la persona de Jesús. Personas que constantemente se acercaban a Jesús con contextos totalmente distintos y con fines totalmente distintos. Si tienes tu Biblia ahí, te pido que la abras en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Yo quiero invitarte a, si tú tienes tu Biblia de papel, quiero invitarte y animarte a que la puedas traer, porque esta Biblia no recibe notificaciones. Lucas 14, versículo 25 al 27, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanas y hermanos, aun incluso si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros nos encontramos con que a Jesús le queda poco tiempo de vida, le quedan pocos meses de vida. Este es un pasaje que ya había predicado hace unas 3 semanas atrás, pero quiero recordar cosas de aquel domingo. Jesús estaba rodeado de una multitud y Jesús iba camino a Jerusalén prácticamente, donde iba a ser crucificado y expuesto de manera desnuda en la cruz. Él iba a ser golpeado sin piedad, menospreciado por los soldados, golpeado hasta el punto de que todo su cuerpo quedó impregnado en sangre. Las grandes multitudes pueden ser un buen escondite. La multitud es un lugar donde las personas que no quieren asumir un compromiso con Jesús, es un lugar adecuado para esconderse, ¿no? Voy a recordar, perdonen que recuerden muchas cosas, pero ¿se acuerdan de aquel juego que muchos posiblemente han jugado, Buscando a Wally? Ese muñeco con la camiseta de rayas rojas y el gorro rojo. Si tú has jugado en alguna ocasión, cuanta más gente hay, más difícil es de encontrar a Wally. Pues ese es el contexto en el cual nos encontramos con Jesús. Una multitud está caminando juntamente con Jesús y en esa multitud hay una variedad de personas. Si tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú te vas a dar cuenta que a menudo que la fama de Jesús crece y crece, la multitud crece y crece. Y si tú te das cuenta y pones atención, te darás cuenta de que dentro de esa multitud había personas que simplemente eran personas que tenían curiosidad por saber quién era Jesús. La gente se sentía atraída por los milagros que hacía Jesús. La gente se sentía atraída incluso por la enseñanza que Jesús daba, porque Jesús enseñaba. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, el último versículo termina diciendo: y la gente se maravillaba de cómo Jesús enseñaba, porque Jesús enseñaba de una manera totalmente diferente a los maestros de aquella época. Porque mientras los maestros de aquella época enseñaban y en sus enseñanzas fortalecían su enseñanza con dichos de otros maestros, de otros eruditos más famosos, Jesús no decía, yo digo esto como dice maestro tal. Jesús decía sus enseñanzas, decía: oísteis que fue dicho, no matarás,
pero yo digo. Oísteis que fue dicho, no robarás, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y la gente se asombraba de las cosas que hacía. Yo me imagino, porque en todos los sitios hay esas abuelitas que son medio marujas, que se quieren enterar de todo. Allí en la farmacia yo veo cada situación, que vienen y empiezan a contar los chimorreos del barrio que hay detrás de la farmacia. Pues imagínate esa escena de dos abuelitas contando las curiosidades que han visto de Jesús. El hijo que sanó al hijo de la Paquita. El hijo de la Paquita estaba ciego y Jesús lo tocó y quedó sanado. Pues esa era, muchas de las personas que iban en busca de Jesús iban por simple curiosidad, por ver quién era Él y por las cosas que Él hacía. Si tú lees los evangelios te darás cuenta de que había personas que tenían un corazón escéptico, lleno de dudas. Un corazón lleno de dudas. ¿Acaso de Galilea puede salir algo bueno? ¿Acaso Jesús dice ser el Mesías, pero no es este el hijo de María y estos son sus hermanos los que están entre nosotros? ¿Cómo puede ser que este hombre esté haciendo los milagros que está haciendo, sin embargo no guarda el día de reposo como los fariseos dicen que tiene que ser guardado el día de reposo? Había personas que tenían un corazón lleno de dudas con respecto a Jesús. ¿Será o no será el Mesías? Había personas que también buscaban aprender más de Jesús y de la salvación que Él proclamaba. La gente escuchaba de Jesús y cuando la gente escuchaba de Jesús sentía en su corazón una convicción ante el vacío espiritual que ellos vivían y ellos sentían la necesidad de entregar sus corazones ante Jesús. Nicodemo es un ejemplo de ello. Nicodemo se acerca a Jesús porque ha escuchado hablar de Jesús y él tiene la confirmación. Jesús, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque si tú no vinieras de parte de Dios, tú no podrías hacer las cosas que haces. Había gente que tenía el deseo de colocar su corazón en Cristo. Pero también había otro que yo dije en aquella ocasión y vuelvo a repetir, que no todo lo que parece es, no todo lo que es oro, no todo lo que reluce es oro, ¿no? Había personas que parecían ser discípulas, había personas que tenían un lenguaje de discípulos, había personas que tenían una forma de comportarse propia de un discípulo, pero no eran discípulos. Tienes el ejemplo de Judas Iscariote. Escuchó las mejores enseñanzas de Jesús, escuchó muchas de las explicaciones de las parábolas que mucha gente no comprendió y a pesar de eso, Judas terminó traicionando a Jesús. Y por último, el quinto grupo de personas, te puedes encontrar con los discípulos de verdad. Juan, Andrés, Felipe, Natanael, Mateo, Tomás, Bartolomé, Tadeo, Jacobo, Simón el Celote. Todos y cada uno de ellos, la historia, la tradición nos cuenta que cada uno de ellos murieron por Jesús. Muchos de ellos con muertes trágicas. El último en morir, Juan el Bautista, Juan el discípulo amado, en la isla de Patmos, exiliado. Y en medio de esta multitud, Jesús se gira ante ellos, sabiendo de la situación en la cual se encuentra, porque Jesús ya está yendo a Jerusalén a morir. Él se da la vuelta ante esta multitud y dice las siguientes palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, a sus hijos, a su hermano, a su hermana, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús era una persona que hablaba muy claro. Jesús siempre dijo las cosas tal como son. No se anduvo con rodeo y las enseñanzas de Jesús rara vez dan lugar a ser malinterpretadas. De hecho, Él se metía en problemas no porque fueran malinterpretadas sus palabras. Sus palabras no eran difíciles de entender, eran difíciles de aceptar. Estas palabras tan impactantes, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús se detiene y se dirige a aquella multitud, así como en esta mañana se dirige a ti y a mí. Parece, son palabras que tienen chincheta, ¿verdad? Que cuando entran por los oídos como que pinchan. Jesús, ¿debo aborrecer a lo que más amo en este mundo? Perdón, maestro, ¿puede volver a repetir? Jesús afirmó que para convertirnos en su discípulo
Tengo que aborrecer a aquellas personas que me han traído a este mundo. Pero Jesús, ¿no dice el quinto mandamiento que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Jesús afirmó que para ser un discípulo de Él, yo tengo que aborrecer a aquella persona con la cual me he comprometido por el resto de mi vida. Jesús, ¿acaso no sabe lo que Pablo va a enseñar en Efesios, capítulo 5? Que los esposos tienen que amar a su esposa como Cristo tú amaste a la iglesia. Jesús enseñó que para ser discípulo de Él, tenemos que aborrecer a aquellos que son nuestra propia semejanza, nuestros hijos. Jesús, ¿qué estás diciendo? Tu palabra dice que el que no provee para su familia es peor que un infiel. De hecho, Jesús aprieta un poco más las tuercas y el mensaje, y Él dice: el que no aborrece su propia vida. Las palabras como que parece que cada vez se hunden más en el alma. El que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Cómo es esto? ¿Acaso no escribió Moisés en Levítico que debo de amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo? Jesús, el Dios eterno, ¿se está contradiciendo? ¿Jesús está contradiciendo sus propias palabras? Cristo afirma enfáticamente que si alguien quiere venir en pos de Él, que si alguien quiere convertirse en un discípulo de Jesús, tienes que aborrecer lo que más ama. Jesús se dirige a las relaciones personales que nosotros más apreciamos. Habló de esos lazos humanos de gran afecto en las cuales se encuentran las lealtades más profundas, nuestra esposa, hijos y padres. ¿Pero qué quiso decir Jesús con estas palabras? La palabra aborrecer, nada más leer, parece como que salta de las hojas de la Biblia. Es una palabra que suena dura y ofensiva, pero debemos tener cuidado con este tipo de palabras para no malinterpretarlas. Jesús está usando una figura retórica conocida como hipérbole. Una hipérbole es una declaración exagerada que tiene la intención de estimular el pensamiento y señalar un punto crítico. En este caso, Jesús pone deliberadamente al amor y al odio en los polos opuestos. Jesús pone en justa posición el amor y el aborrecer. Cuando Jesús dice que debemos aborrecer a los miembros de nuestra familia, lo que en realidad está diciendo es que debemos de amarlos menos que lo que le amamos a Él. Cuando Jesús está diciendo esto, Él está diciendo que seguir a Jesús debe implicar que nosotros le amemos a Él más que a las personas más cercanas en nuestra vida. Debemos de amarle más que cualquier persona en este mundo, incluido más que a nosotros mismos. Si vamos a ser un verdadero discípulo de Jesús, lo que sentimos por los demás debe parecer odio cuando se compare con el amor que tenemos con Cristo. Ahora, déjame darte un tips para cuando estés leyendo la Biblia y a lo mejor no entiendes un pasaje. La Escritura se interpreta con la Escritura. La Biblia se interpreta con la Biblia. El mismo Jesús aclara esto con otra afirmación en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Y él dice lo siguiente, si pueden poner ese versículo para que todos lo lean. Mateo 10, versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre, ¿qué dice? Más que a mí. El que ama a hijo o a hija, si tienes un boli y una Biblia, subraya eso. Más que a mí. Si vamos a seguir a Jesús, Él debe ser nuestra prioridad y nuestra principal pasión. Jesús nunca se va a conformar con ser un segundo plato en nuestra vida. ¿Se acuerdan de la boda de Caná? Jesús era un simple invitado. La boda de Caná termina siendo Jesús el protagonista.
Jesús dice, busquen el reino de Dios en primer lugar y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás en nuestra vida debe ser periférico y Jesús tiene que ser el foco principal en nuestras vidas. Ahora, llegado a este punto, déjame resumir lo visto hasta aquí de una manera muy simple. Ser un discípulo de Jesús, y este es el título de la enseñanza, ser discípulo de Jesús es cuestión de amor. Ser un discípulo de Jesús es cuestión de amor. Eso es lo que él está tratando en el versículo 26. El que ama a su esposa más que a mí, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Porque seguir a Jesús implica un amor que excede el amor que tengamos por cualquier persona, incluido nosotros mismos. Los que quieren ser discípulos de Jesús es cuestión de amor. Ese es el título de la enseñanza. Tener un tipo de amor por Jesús que sobrepasa cualquier tipo de amor que yo tenga en esta vida. Un amor a mis familiares y un amor por mí mismo. Ahora yo me hice esta pregunta al leer este versículo y quiero hacerte esta pregunta a ti para que tú puedas reflexionar. ¿Cómo una persona, como tú y como yo, puede pasar a amar a Jesús por encima de cualquier otro ser en este mundo, incluido a sí mismo? ¿Cómo una persona como tú y como yo en esta mañana podemos llegar al punto de colocar a Cristo por encima de mis hijos, de mi esposa y de mis padres, e incluido de mí mismo? ¿Cómo una persona como tú y como yo puede llegar al punto de colocar a Cristo por encima de mis propios sueños, deleites, pasiones, proyectos y placeres? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Muy bien, familia, la Biblia no nos da una definición clara sobre en qué consiste amar, pero sí nos da pistas sobre lo que implica amar algo. Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, Jesús cuenta una historia en Mateo capítulo 13, versículo 44, de un hombre que iba caminando por un campo, y en ese campo se encuentra un tesoro. Mateo 13, versículo 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre, el cual lo encontró, lo volvió a esconder de nuevo, lleno de alegría, lleno de gozo, se fue y vendió todo lo que tenía, todas sus posesiones, con el único fin de comprar aquel campo donde estaba el tesoro. Amar es la respuesta del corazón frente a aquello que vemos como un tesoro. Es decir, el corazón ve algo que lo aprecia como atractivo, como bello, como cautivador, y como consecuencia nosotros lo amamos. Según Jesús, el corazón responde y persigue y va detrás de aquello que considera como su tesoro. Amar es la consecuencia de haber encontrado algo con sumo valor. Amar es el resultado de haber encontrado algo que se ha convertido, que nosotros consideramos como un tesoro. ¿Se entiende? Eso es amar para Jesús. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El corazón es el centro de comando de nuestra vida. El corazón es donde se establecen nuestros objetivos, nuestras prioridades, aquello que yo considero como mi tesoro, como mi mayor placer, es lo que va a determinar mis decisiones, mis fantasías, mis pasiones, mis emociones, mi compromiso y mi entrega. Un teólogo decía, la fascinación, cuando una persona queda fascinado por algo, es la mejor manera por la cual una persona puede llegar a ser transformada en algo. Déjame darte un ejemplo. Posiblemente a muchos de los que están aquí le han pasado. ¿Alguien ha conocido alguna vez a un joven? Iba a decir una palabra, pero es demasiado fea para decirla aquí. ¿Enamorado hasta las trancas de una jovencita? ¿Alguien ha conocido así? Un adolescente. ¿Alguien se ha enamorado en su adolescencia hasta las trancas aquí? ¿Nadie?
¿Nadie ha tenido un amor platónico de adolescencia? Guille y Joana siguen enamorados de la adolescencia. ¿Alguien ha conocido alguna vez a un joven así que ha perdido la cordura por una jovencita? Mira, este joven enamorado, yo conocía a un amigo, los padres, los mentores, los profesores e incluso los amigos le decían: querido amigo, tienes que asearte un poquito más. Tienes que limpiarte los dientes, tienes que darte una ducha de vez en cuando. Y durante un tiempo, amigos, incluso profesores de la escuela y padres, constantemente le decían: tienes que adquirir hábitos saludables en tu vida, tienes que cuidarte más, tienes que cuidarte más. Muy bien, ¿saben lo que le pasó a este jovencito cuando conoció a una jovencita y se enamoró? Empezó a asearse. ¿Por qué? Porque él se cautivó por esa jovencita. De hecho, muchos de los que estamos aquí, cuando tú y yo nos hemos enamorado, hoy en día tú no eres el mismo. La persona con la cual tú contrajiste el matrimonio prácticamente amoldó tu vida. Yo conocí a Malú. Cuando yo conocí a Malú en la escalera del instituto. Y yo nunca me atrajo, nunca me llamó la atención, fuimos amigos, pero hasta que nos empezamos a conocer. Mis amistades cambiaron, muchos de mis hábitos cambiaron. Posiblemente muchos de los que están aquí, sus padres le pedían que hicieran algo, pero a diferencia de que cuando se enamoró, él comenzó a coger hábitos totalmente distintos. Yo recuerdo que yo tenía un primo que era demasiado, vamos a decir, fiestero. Y cuando él se casó, el comentario que más se escuchó es: ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Con lo que tú has sido de chuleta, y míralo, ahora casado, sin salir por las noches los sábados, en tu casa con tu niño. Déjame darte otro ejemplo. Este vídeo lo vi hace poco, de un abuelo que fumaba demasiado. Un abuelo que fumaba demasiado, un hombre mayor que fumaba demasiado. Y la hija y la esposa le decían constantemente: tienes que dejar de fumar ese ritmo, tienes que dejar de fumar ese ritmo, tienes que dejar de fumar ese ritmo. Y él comenzó a sentir dolencia en su cuerpo, hasta que un día fue al hospital, al médico, a su médico de cabecera. Y el médico de cabecera le dijo lo siguiente: mira, si tú sigues fumando, tan solo te van a quedar 2 meses de vida, porque el ritmo que tú llevas está acabando con tus pulmones. Ahora, días después de que este hombre fue a la consulta, su hija y su yerno le dieron una noticia: papá, vas a ser abuelo. Y este hombre que tanto fumaba, él decía, cuando la esposa y la hija le decía: tienes que dejar ese estilo de vida, tienes que dejar ese estilo de vida porque va a acabar contigo. Él decía aquella frase, ¿no? Para lo que me queda en el convento, pues ya sabéis lo que termina. Él decía eso, hasta que la hija le dijo: papá, vas a ser abuelo. El vídeo, él cuenta, no sé qué tan real sea esto, pero el vídeo cuenta de que en ese momento el abuelo pasó toda una noche sin poder dormir, porque él comenzó a pensar en las palabras del médico y cómo el médico le había dicho: mira, si sigues ese ritmo tan solo te van a quedar 2 vidas. Y él empezó a imaginarse paseando con su nieto, con su nieta, disfrutando de su nieto y de su nieta, que posiblemente si seguía ese ritmo no iba a poder disfrutar porque le quedaban meses de vida. ¿A qué no saben lo que hizo el abuelo? Se quitó del tabaco. Familia, lo que yo quiero decir con esto es que cuando nuestras vidas encuentran un tesoro mayor, nuestras vidas cambian. Cuando nosotros encontramos algo o alguien que nos cautiva, nuestra forma de proceder en la vida, nuestras prioridades, nosotros quedamos fascinados por ese algo y por ese alguien y nuestra vida cambia. Volviendo a las palabras de Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, hijos, a su hermano o a sus hermanas, a su hermano o a su hermana, e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ser un discípulo de Jesús
Ser un discípulo de Jesús es aquel que ha encontrado en la persona de Jesús su tesoro. Ha quedado fascinado, cautivado y por consecuencia Jesús se ha colocado en el primer lugar en su vida. Ser un discípulo de Jesús es aquel que ha encontrado en Jesús aquel tesoro que lo ha fascinado y lo ha cautivado. Al punto que lo ama por encima de sus hijos, esposa y padres. E incluso sí mismo, sus propios sueños y sus propios propósitos. Y quiero terminar lo que me queda de enseñanza compartiendo algunas verdades con respecto a la parábola del tesoro perdido en Mateo capítulo 13. En cómo es, yo hice una pregunta antes, cómo una persona puede pasar de amar a Jesús, de amar a sus hijos, su esposa, a sus familiares más cercanos. Cómo esa persona puede pasar de amar a ellos o que ellos se conviertan en un segundo plano y que ahora Jesús comienza a colocarse en primer lugar en su vida. Y yo quiero responder a esta pregunta, ¿cómo? Con dos verdades que yo encuentro. Podría haber encontrado más, pero por el tiempo solamente voy a pararme en dos verdades que yo encuentro en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo y lleno de alegría, lleno de gozo por ello, vende todas sus posesiones, todo lo que tiene y compra aquel campo. La primera verdad que yo encuentro en esa parábola es que amar es la respuesta que involucra cuando tú y yo apreciamos la belleza de algo. Déjame repetirlo. Amar es la respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. Este hombre aparentemente va por un campo insignificante, pero en él encuentra un tesoro que le hace responder de una manera que, lleno de alegría, lleno de gozo, vende todo lo que tiene por adquirir ese trozo de tierra. Un tesoro es algo que nosotros consideramos sumamente valioso, bello, atractivo, de valor incalculable. Todos los que estamos aquí, desde el más mayor hasta el más joven, todos tenemos algo o alguien que nosotros consideramos bello, atractivo, al punto que nos tiene cautivado. Todos tenemos algo que nos tiene cautivado, todos tenemos tesoros, pero no todos consideramos tesoros las mismas cosas. Por ejemplo, aquí hay gente que le gusta el running, le gustan correr. Hay gente que sale a correr, se junta con gente que corre. Yo recuerdo una conversación con Javi, que le pregunté, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo va? ¿Ya tienes la próxima maratón preparada? Y él comenzó a hablarme, sí, tío, ya tengo todo preparado. He pillado tengo unas zapatillas que corren por sí solas. Y empezó a hablarme de alimentos, proteínas y cosas que él tenía que ir tomando durante el transcurso de la carrera para no deshidratarse, para no perder fuerza. Y yo, por más que me decían nombres y nombres, a mí me entra por un oído y me salía por otro y no entendía nada. ¿Por qué? Porque para mí el correr no es un tesoro. Pero si él se junta con otra gente que corre, posiblemente tendrían el mismo dialecto en la conversación. Hay gente que le fascinan los coches. Se pueden tirar todo el día viendo llantas, motores, marcas de coches y coches y coches y coches. E incluso si posiblemente vienes a mí y me hablas de coches, yo te diré, qué guay, yo con que tenga 4 ruedas y me lleve al Mercadona es suficiente. Pero si esa persona se junta con otro que le gusta los coches, y compartirán de marcas y motores y conversaciones de coche. Sí, mi amigo Antonio, mi hermano y amigo Antonio Jesús. Si tú quieres saber cuál es el tesoro de Antonio Jesús, pregúntale por libros y la historia. Y vas a ver, te puedes tirar horas y horas conversando con Antonio Jesús de libros y libros. Muchas veces he estado en la librería y él ha venido y le he tenido que decir, espérate Antonio Jesús, voy a atender a la gente porque no paraba de contarme, he encontrado un libro de historia, porque le encantan los libros, y a mí también me encantan los libros. Malú me decía en cada cumpleaños de los jóvenes de la iglesia, me decía, no regales más libros, a ti te gustan los libros, a los jóvenes no les gustan los libros. Familia,
No todos encontramos placer en las mismas cosas, pero todos encontramos placer en algo. Todos amamos y todos atesoramos. Cuando encuentras algo sumamente bello, cuando aprecias la magnitud del valor de algo, quedas fascinado y lo amas. Quiero poner ejemplos para que quede claro lo que me estoy refiriendo. Malú y yo fuimos a Brasil en mayo. Malú hacía 12 años que no veía a su familia. Nosotros fuimos a ver una de las 7 maravillas del mundo, el Cristo Redentor. Había tanta gente allí que si tú tirabas un alfiler se pinchaban 8. Estaba llenito. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en aquel lugar lleno de gente había un padre y un niño chiquito. El padre estaba fascinado con el Cristo Redentor, echando fotos de 1000 maneras, mientras que el niño estaba fascinado con un heladito que le había comprado en la tienda que había allí. El niño, sin echarle cuentas a aquella maravilla del mundo, al Cristo Redentor, allí estaba fascinado con su helado. Todos los que estamos aquí tenemos un tesoro y todos los que estamos aquí estamos fascinados por algo o por alguien. Un teólogo y un pastor llamado Jonathan Edwards, él decía: Dios nos ha dado la capacidad de un doble entendimiento. El primero es un entendimiento simplemente racional. El segundo consiste en las sensaciones. Cuando uno siente, el segundo entendimiento, que consiste en las sensaciones, cuando uno siente la belleza o la dulzura de algo. Es decir, no es lo mismo tener una opinión o un concepto racional de que la miel es dulce a tener una sensación de la dulzura de la miel. ¿Se entiende? Familia, no es lo mismo tener un concepto racional de la misericordia, de la justicia, del perdón, de la gracia, de la bondad y del amor de Dios, a tener una sensación de lo que verdaderamente significa el amor, la justicia, el perdón, la misericordia, la bondad de Dios. No es lo mismo. Y cuando tú encuentras en Cristo Jesús tu mayor tesoro, tú has comprendido cuál es el amor, la grandeza, la belleza, la majestad de quién es Cristo, de su perdón, de la justicia de Cristo. Cuando nuestro corazón es consciente de la belleza de la persona de Jesús, cuando nuestra vida es consciente del valor de la vida, la muerte y resurrección de Jesús, la respuesta de nuestra vida como discípulos es amarle por encima de cualquier cosa en este mundo. Y lo segundo que yo aprendo, la segunda verdad que yo aprendo en Mateo capítulo 13, versículo 44. La primera es, amar es la respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. Y la segunda es, amar es una respuesta que no se puede forzar. Piensa en aquel hombre que encontró el tesoro en aquel campo. ¿Alguien lo forzó a adquirirlo? ¿Alguien le dijo, mira, tienes que invertir en esta tierra, invierte en esta tierra porque tu futuro va a ser mejor? ¿Alguien lo empujó a que hiciera eso? Tienes que dar todo porque lo que tiene este campo es de un valor incalculable. Yo no puedo obligarme a mí mismo, ni puedo obligar a otros a amar. El amor es algo que no se puede forzar, el amor es una respuesta natural. Mira, los amantes del fútbol, ¿hay alguien que le gusta el fútbol aquí? ¿Pueden alzar su mano? ¿Alguien del Barça? Arrepiéntete. ¿Alguien del Madrid? Señor te bendiga. Cristo te ama. Mira, dicen los amantes del fútbol, el Betis es Betisman que pierda. Mira, amar es algo que no se puede forzar. Mira, cuando juegan la Champions, las competiciones europeas que juegan otros equipos, juegan de Alemania, de Francia, juegan de Italia. Los amantes del fútbol dicen que aunque tu equipo no esté en esa competición, pero si en ese equipo hay un equipo español, tienes que apoyar al equipo español. Si el Barça es el único equipo que queda en la Champions, yo quiero que pierda el Barça el primero. No me pueden obligar.
Por más que me digan que el Barça juega al tiki-taka, no me van a obligar, no pueden decirme que ame el fútbol del Barça. No me gusta. Cuanto más pierdan, mejor. Hermanos, algo radical tiene que cambiar en mi vida para que yo comience a amar eso. Familia, algo radical debe ocurrir en nuestra vida, en nuestro corazón, para que el rumbo de nuestra vida cambie. Tiene que ocurrir un milagro divino. Y es que esa es la manera por la cual yo puedo amar a Jesús. Yo necesito de un milagro divino. Yo necesito la intervención de Dios para que yo pueda comprender la belleza, la majestad, la grandeza de la persona de Cristo Jesús. Yo te puedo hablar, puedo hacer una buena homilética aquí y presentarte a Jesús de la mejor manera posible. Puedo hablarte de cada uno de los atributos de Cristo. Pero a menos que Dios intervenga en tu corazón, jamás podrás decir, como dijo Pedro, Señor, apártate de mí porque no soy digno de ti. A menos que el Señor abra tus ojos por medio de su Espíritu Santo, jamás podrás comprender lo que aquel soldado, cuando clavó la lanza en el costado de Jesús, comprendió. Esta es la verdad, familia. Jesús dijo, y el Espíritu os guiará a la verdad. Y esta es la verdad, que Cristo es el tesoro escondido, la perla de gran precio. El Espíritu de Dios es quien puede hacerte a ti y a mí ver la belleza que hay en la persona de Jesús. Si tú no sigues comprender el valor incalculable que hay en el sacrificio de Cristo, solo el Espíritu Santo puede hacerte comprender esto. Si tú hoy dices, mira, me gusta escuchar de Jesús, pero aún no me siento inclinado por Jesús. Me gusta escuchar de la enseñanza y que me hablen de Jesús, pero aún no estoy decidido en entregar mi vida a Jesús. Necesitas que el Señor abra tus ojos para que tú puedas comprender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo y cuán largo es el amor de Dios para tu vida. Jesús dijo en Juan capítulo 14, y el Espíritu os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Pablo sabía, le voy a pedir a Nehemías que me ayude con la guitarra, si puede. Querida iglesia, tú y yo necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para comprender la belleza de la persona de Cristo. Porque cuando tú comprendes y quedas fascinado y cautivado por quién es Jesús, tu corazón es otro. Las motivaciones de tu vida son otras. La manera por la cual tú entras por esas puertas son otras. La manera en la cual tú te metes en tu habitación a orar es otro. Porque has comprendido quién es Jesús y quién soy yo. Y cuando comprendes el amor que Cristo tiene por mí, un ser yo como soy, lo único que puedo es amarle y quedar cautivado por quién es Él. Si te sientes frío, si te sientes apático, si te sientes que no tienes interés por las cosas espirituales, déjame decirte, necesitas ver la belleza de Jesús. Pablo era consciente de esto. Pablo sabía que la iglesia necesitaba de un milagro divino. Pablo sabía de que necesitaba que Dios interviniera para que la iglesia pudiera comprender la belleza de Cristo al punto de que Jesús se convirtiera en un tesoro para la vida de los creyentes. En Efesios capítulo 1, él ora de esta manera: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de todos vosotros en mis oraciones. Pablo le dice, yo oro por vosotros y me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Y era oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seáis
para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Así Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Pablo oró por la iglesia de Éfeso en capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma forma toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, para que seáis fortalecidos en vuestro hombre interior, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que podáis estar arraigados y cimentados en su amor, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán profundo y cuán alto es el amor de Cristo Jesús. Este hombre que encontró aquella perla, aquel tesoro escondido en aquel campo, con un gozo se desprendió de todo lo que él tenía con tal de adquirir aquel tesoro. Piensa en lo absurdo que parece esta situación. De hecho, piensa por un momento en ti mismo. Imagina que vendes tu casa, tu coche, tus posesiones por comprar un trozo de tierra. Posiblemente tu familia te dirán: estás loco, no sabes lo que haces, has perdido la cordura. El punto de esta breve parábola es muy obvio. Allí hay un tesoro invisible a los ojos, pero tiene un valor incalculable. El hombre que compró el campo estaba pensando: he encontrado algo por lo cual los demás no están dispuestos a perderlo, a perder todo lo que tiene. Querida iglesia, Cristo es ese tesoro. Dicho de otra forma, yo estoy dispuesto a dejar mi reino, mi dinero, mis intereses a un lado, según este hombre, cuando Cristo es más atractivo que todo ello. De manera natural, yo sigo a Jesús cuando he comprendido que lo más valioso que hay en esta vida, más que cualquier oferta que yo encuentre en este mundo, es Jesús. Y el apóstol Pablo lo comprendió en Filipenses capítulo 3. Yo creía que todas estas cosas por las cuales yo he luchado toda mi vida tenían valor. Pero ahora, cuando las comparo con Cristo, todo es una basura. No tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Así es, cuando todo lo demás se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él, dice Pablo, lo he perdido todo y lo considero como basura. Convertirse en un discípulo no se trata solamente con dejar de hacer cosas malas y comenzar a hacer cosas buenas. Convertirse en un discípulo no tiene nada que ver con dejar de desobedecer y comenzar a obedecer. Ser un discípulo incluye estas cosas, pero ser un discípulo es mucho más profundo que eso. Es encontrar en Cristo algo más precioso que todo lo que has probado hasta ahora en este mundo. El discípulo de Jesús es aquel cuyos afectos de su corazón se han comenzado a involucrar y a volcar hacia Jesús y los propósitos de Jesús. El discípulo ha dejado de tener un razonamiento intelectual de lo que significa el Evangelio y ha pasado a comprender verdaderamente lo que significa el Evangelio. Ha comprendido que Cristo vino a salvarnos. Ha comprendido que vivía lejos de Dios, camino al infierno, pero Cristo vino para tomar nuestra condenación sobre sus hombros y llevarnos de vuelta al Padre. El discípulo ha comprendido que sus pecados son perdonados, que ya no será más condenado por sus transgresiones. El discípulo ahora está de vuelta con el Padre. Familia, yo dije que contemplar la belleza de Dios es una obra divina. Y es verdad, necesitas que un milagro ocurra en tu vida. Pero tienes parte de responsabilidad en tu vida. Tú tienes parte de responsabilidad en ello.
Tú no puedes decir y quedarte sentado en el salón de tu casa y decir, bueno, aquí voy a estar hasta que el Señor se me muestre. Yo no puedo conocer a alguien que no amo. Jamás amaremos a nadie hasta que sepamos cómo es y quién es Él. Amar a Cristo comienza con saber quién es Él, cómo es su carácter, lo que Él enseñó y cómo lo enseñó. Para poder amar a Jesús, nuestra mente tiene que estar llena del conocimiento de Él. El amor por Jesús nunca se va a cultivar con un intelecto vacío. El amor por Jesús no se va a cultivar escuchando un domingo una predicación y ya hasta el otro domingo otra predicación y ya hasta otro domingo y otra predicación. Familia, tienes que contemplar a Jesús en las Escrituras. El apóstol Juan dice, lo que desde un principio nosotros hemos oído, lo que desde un principio nuestros oídos han visto y nuestros ojos han escuchado, lo que hemos contemplado y nuestras manos han palpado. Lo que hemos visto, eso mismo hablamos. Tienes que contemplar a Jesús. Tienes que contemplar el amor sacrificial de Jesús en la cruz. Porque cuando tú contemplas el amor sacrificial de Jesús, tu corazón se tiene que derretir de amor por Él. No podremos amar a Jesús pasando 5 minutos frente a este libro. El único que nos enseña cómo es Él y quién es Él. Mira, para mí este versículo es mi oración todos los días. Mateo capítulo 11, versículo 27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Perdón, lo dije al revés. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, hablando de la relación entre Jesús y el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Padre sino aquel a que el Hijo quiera revelárselo. Jesús dice esta enseñanza en Mateo capítulo 11 y 5 capítulos más adelante, Mateo capítulo 16. El apóstol Pedro dice lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre. Es decir, tú has comprendido quién soy yo por una obra divina. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre entre el capítulo 11 al capítulo 16? Es Pedro contemplando la belleza de Cristo. Es Pedro contemplando las enseñanzas, las palabras y los milagros de quién es Jesús. Familia, nunca comprenderemos la belleza de Cristo a menos que nos expongamos a este libro, leerlo y esperar y pedirle al Señor: revélate a mis ojos, Cristo, y muestra la belleza de tu persona. Entonces Él se convertirá en nuestro deseo, mayor tesoro, nuestro mayor tesoro, y toda nuestra vida girará en torno a Él. Mira, yo no voy a ser llamado y no quiero que te pongas de pie, pero mientras cantamos, haz esta oración, Mateo capítulo 11. Revélate a mí, Jesús. Muéstrame la belleza de quién tú eres. Ayúdame a comprender el amor que tú tuviste por mí, al punto de dejar tu trono en la eternidad y venir a este mundo, a un pesebre lleno de animales malolientes. Te encarnaste y viviste una vida perfecta que yo no pude y podré jamás vivir. Moriste por mí en la cruz y al tercer día resucitaste. Y hoy me diste tu espíritu para que pudiera vivir. Y tú estás a la diestra intercediendo por mí. Ayúdame a comprender cada verdad de tu palabra y que cada verdad de tu palabra caliente mi corazón. Que en mí se despierte pasión por ti, que en mí se despierte hambre por ti.
Haz esta oración en esta mañana mientras cantamos. Amén.